vamos a ir entonces a la Biblia. Hoy ya terminamos. Creo que no voy a hacer nada de predicación de resumen ni nada. Creo que hoy será el último domingo en el libro de Filipenses. Llevamos desde, creo que diciembre que empezamos, mirando el libro de Filipenses, con el tema principal, una vez más, de unidad. Unidad en adversidad, muchas veces, o gozo en adversidad. Pablo escribiendo a una iglesia que no sabemos muchos de los detalles de la iglesia, lo único que sabemos es lo que nos dice Pablo, ¿no? Desde su perspectiva. Pero lo que sabemos es que les está animando a acercarse más el uno al otro en unidad. Recordamos, ¿no? Que lo dije al principio, el tema principal o la razón por la cual Pablo escribe esta epístola, pues es bastante cotidiana. Es una carta de agradecimiento a la iglesia de Filipenses. Es un poco curioso que sea, pues eso, una carta de agradecimiento que llegue a ser parte del canon de nuestra Biblia. Pero así lo quiso Dios. Pablo, en su carta, que yo cuando escribo una nota, pues suele ser 2 o 3 cositas y no muy llena de nada para aprender. Pero Pablo, con su agradecimiento, pues les encomienda por el bien que han hecho y les anima a esforzarse en lo que les falta todavía por crecer. Que bueno, yo creo que es muy buena forma de tratar con casi con cualquier situación, ¿no? Agradecer, reconocer lo que han hecho de bien y animarles a seguir avanzando hacia la meta, que sería unidad completa. Ninguna discordia, ningún problema, porque toda la iglesia está trabajando unánimes con una misma meta. ¿Bien? Yo no sé si eso lo habrá conseguido ninguna iglesia aquí en la tierra todavía, porque seguimos siendo humanos y pecadores, pero la meta es esa, ¿no? Unidad. Trabajar, pues, como un cuerpo. Igual que aquí en el mundo roto en el cual vivimos, pues hay cuerpos donde no funcionan todas las partes bien del cuerpo, y con la edad quizás más y más trozos vayan fallando del cuerpo. Pero el diseño de Dios no fue así. El diseño de Dios fue un cuerpo completo con cada parte cumpliendo su función. Pues es lo mismo en una iglesia. La iglesia debería ser como un cuerpo donde cada miembro tiene su función, cumple esa función y está trabajando en coordinación y cooperación con los demás para la meta. ¿Cuál es la meta? Pablo ya nos ha hablado varias veces de lo que es esa meta, ¿no? Proseguimos hacia la meta de la resurrección. Este cuerpo nuevo que Dios nos va a dar. El día cuando Jesús reine y arregle todo el mal que ha traído el humano sobre el mundo. Bueno, como digo, ese es el tema del libro. En el capítulo 4, hacia el final, es donde Pablo llega a lo que era la parte de agradecimiento. Bien, hoy vamos a ver dónde les da las gracias. Y me pareció muy curioso. Obviamente, cuando empezamos todo esto, no teníamos ningún plan de hacer este viaje a Ucrania y ayudar. La situación no se había desarrollado cuando empezamos en Filipenses, ¿no? Pero ha sido muy interesante, mientras he ido estudiando el libro, ver cómo la iglesia de Filipos, al parecer, era ejemplar. Pablo les llama ejemplares, en la idea de servir, en ayudar económicamente en dificultad. Y vamos a ver un poco de eso. Bien, vamos a empezar orando y después vemos la iglesia sacrificial. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el día que nos has dado. Gracias por traernos aquí, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que sea un tiempo provechoso para todos y un tiempo que te glorifica. Te lo pedimos entonces todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bien, primer versículo, Filipenses capítulo 4, dice: en gran manera me gocé, me alegré en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Muy curioso cómo se expresa aquí Pablo, pero les está diciendo: me alegró mucho recibir
vuestro cuidado. ¿Bien? Y lo que también vimos un poco en el capítulo 2, donde habla de que mandaron, la iglesia de los filipenses mandaron a Epafrodito, si os acordáis, y él les llevó este regalo. Pablo les agradece el que haya llegado. Varias cosas que recordar de los tiempos en los que vivía Pablo, que ha cambiado quizás, bueno, que ha cambiado mucho al tiempo que hoy. O sea, os acordáis, ¿no? Que Pablo es prisionero en estos momentos. Él está, maniatado a un soldado romano y está viviendo, no está en una cárcel, ¿bien? Pero está viviendo bajo condena romana, no tiene libertad. Ahora, los prisioneros, ¿bien? Como Pablo, según se entiende, según he podido investigar, no recibían comidas pagadas por el gobierno, pues no recibían lo que necesitaban para vivir los prisioneros. Bien, tiempos muy difíciles. Si iban a ganarse la vida tenían que trabajar o vivir de gente que les ayudara o que otros les dieran para sus necesidades. Roma no se hacía cargo del cuidado de las personas que eran prisioneras por un motivo u otro. Bien, así que Pablo nos dice la Biblia que trabajaba como hacedor de tiendas, ¿bien? Tenía su trabajo, pero además predicaba y además era prisionero. O sea, tenía varios condicionantes en la vida. Y bueno, Pablo necesitaba, para vivir, de una forma u otra, tenía que pagar sus necesidades. ¿Bien? Pablo tenía otros compañeros, seguramente otras personas que le ayudaran, seguramente otras iglesias también que le apoyaban, ¿no? Pero lo que vemos es que la iglesia de Filipos le mandó ayuda a Pablo. No sabemos si le mandó dinero, si le mandaron comida, o ropa, o alguna otra necesidad particular que tuviera. No nos lo dice Pablo y no importa realmente a nivel de lo que está diciendo Pablo. Le mandaron algún tipo de ayuda, bien, algún tipo de ayuda física. Dice, estabais muy solícitos o teníais mucho interés en mí. Bien, ¿os acordáis? Pablo es el que fundó o organizó la iglesia de Filipos. Él se encontró con unos cuantos cristianos que ya habían allí, gente que creían pero no estaban organizados en una iglesia, un grupo, nos dice, de mujeres que iban fuera de la ciudad a orar, y Pablo estableció esta iglesia y pasó un tiempo en Filipos liderando la iglesia hasta que le encarcelaron y tuvo que salir de la ciudad también por persecución. Pero la iglesia de Filipos le conocían bien a Pablo, por lo menos los que eran originales a la iglesia. Le conocían, tenían mucho interés en que Pablo continuara su ministerio. Bien, ahora, avanzamos unos cuantos milenios al día de hoy, y hoy en día, pues en nuestras iglesias solemos apoyar, si es posible, en cuanto se pueda económicamente, apoyar a misioneros o a pastores, a ministerios en otras partes del mundo que estén también predicando, ¿no? Nosotros tenemos a 4 o 5 pastores y misioneros que apoyamos poquito, o sea, al final es lo que usarían para comprar el pan en un mes, pero apoyamos con lo que podemos a unas cuantas personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque ese dinero, al final, todos tienen necesidades, ¿no? Al final, todos aquí también tenemos que pagar nuestras necesidades y no creo que a nadie aquí le sobre dinero para estar ayudando a todos. ¿Por qué hacemos eso? Pues, igual que la iglesia local, ¿no? Tiene que ser un organismo, tiene que ser una iglesia que trabaja unida para la gloria de Dios. También, entre otras iglesias, bien, lo que llamamos iglesias hermanas, iglesias de la misma fe que trabajan juntos, debería haber unidad y debería haber cooperación también. Es lo que vemos en el libro en la Biblia. Vemos a iglesias cooperando. Esto no quita la autonomía de cada iglesia local, pero las iglesias se ayudaban y ayudaban a gente como Pablo y otros que predicaban el Evangelio. Pablo en otras ocasiones habla de gente que vivía
al 100% de las donaciones, del apoyo que mandaban otras personas. ¿Bien? O sea, lo que hacemos en nuestra iglesia, de mandar dinero a misioneros y a pastores, pues es intentar seguir el modelo bíblico. Mucho ha cambiado, obviamente, en 2 milenios. Las necesidades han cambiado. Ahora se puede mandar una transferencia del banco automatizada y casi no me preocupo, ¿no? No nos preocupamos, casi lo hacemos automáticamente. Pero intentamos seguir el modelo bíblico. ¿Y por qué hacemos eso? En parte porque nos recuerda que no estamos aquí solos. No somos los únicos aquí en nuestro rincón del mundo que estamos predicando el Evangelio. En otras partes del mundo Dios también está obrando. Dios está usando a otros siervos, no tan diferentes a ti y a mí, personas que también simplemente quieren servir a Dios en el lugar donde estén. Pablo nos da así un poquito de lo que era de lo que era ser apoyado como un misionero en sus días. Pablo ha recibido este regalo, dice, estabais muy solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bueno, lo que dije, ¿no? Ahora hacemos una transferencia de banco muy fácil. En los días de Pablo no se podía tan sencillamente mandar dinero o un regalo de Filipos a Roma, que no medí los kilómetros, pero es mucha distancia. Bien, estamos hablando de Grecia hasta Roma. Dice que querían ayudar más, y Pablo lo sabía, pero no habían tenido oportunidad hasta hace poco, cuando pudo venir Epafrodito. Y ojo, ¿os acordáis que Epafrodito, cuando vino a Roma con el regalo y para servirle a Pablo, se puso enfermo y casi se muere? Dice que estuvo a punto de morir por enfermedad o alguna cosa que le pasó en el viaje, no lo sabemos bien, pero arriesgó su vida y casi perdió la vida por hacer este viaje para entregar el apoyo, la ayuda de la iglesia de los filipenses. Dice, me gocé sabiendo que estabais solícitos, pero que os faltaba la oportunidad. Y dice, y no lo digo porque tenga escasez. Escasez, estamos hablando de necesidad urgente de algo. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Bien, ahora esto lo puede decir muy fácilmente uno que vive cómodo en su casa y tiene una vida tranquila y cómoda, ¿no? Es más difícil escuchar esto viniendo de un prisionero, una persona que sabemos de su contexto que no lo está pasando cómodamente, no lo está pasando por lo menos tan idealmente como se esperaría. Pablo dice, yo no tengo necesidad, y no es que no tenía necesidades económicas, que seguramente sí lo tenía, ¿bien? Pero dice, no tengo escasez de nada, tengo todo lo que necesito, dice, porque he aprendido a contentarme. No dice, tengo todo lo que necesito porque muchos me han mandado mucho dinero, no, dice, tengo lo que necesito, ¿por qué? Porque he aprendido yo a que no importe mi situación, esté en cárcel, en prisión, o esté en comodidad, a contentarme. Y eso es una lección muy difícil de aprender, hay que decirlo. Vivimos en la era de la historia más cómoda que ha existido jamás, sin lugar a duda. Bien, miras atrás una generación y no tenían los lujos que disfrutamos absolutamente todos, incluyendo los más pobres hoy en día, ¿verdad? Vivimos en lujo relativo a lo que eran pues hace pocos años. Pero ¿cuántas personas están contentas con lo que tienen hoy en su vida? Pues no lo sé, yo no puedo hablar por todos, pero quizás menos que nunca. O sea, vivimos en un tiempo, en una sociedad, en una cultura que nos dice necesitas más, necesitas pues esta cosa que ves en la tele, necesitas la casa más grande o más cómoda, necesitas esto, y es una pena, pero alrededor nuestro muy, muy pocos, creo yo, dirían, estoy contento con lo que tengo. Es raro eso, incluso entre los cristianos, que el cristiano debería estar aquí cogiendo página de lo que dice Pablo, ¿no? Fíjate la diferencia en circunstancias a la nuestra y a la de Pablo. Pablo está hablando de estar en cárcel maniatado a un soldado romano. No sé, quizás tener que cocinar con una mano esposada.
no sé cómo estaba viviendo Pablo, pero no estaba viviendo con las comodidades que tenemos nosotros, desde luego. Pero dice, he aprendido a contentarme. Esto es, a ser contento. No tiene más misterio. A estar feliz. Cualquiera que sea mi situación. Ojalá llegáramos a lo mismo. ¿Bien? Todos han pasado por tiempos de dificultad y tiempos de quizás menos dificultad. ¿Bien? Yo no sé en la circunstancia que te encuentras ahora en este momento, pero ojalá pudiéramos decir también, no, yo he aprendido a estar contento cualquiera mi situación. Esté pasando hambre, quizás, o esté cómodo. ¿Bien? Yo estoy contento, es lo que dice Pablo. Dice, sé vivir humildemente. También, mucha gente, pues, sabe vivir humildemente, pero lo hacen a regañadientes, ¿no? Porque dicen, pero ojalá pudiera vivir de otra forma. Me gustaría tanto, y otra vez, porque pues, consumimos tanto de anuncios y publicidades y cosas que tienes que tener para ser feliz, que dices, pues no, en realidad no sé vivir humildemente, sé añorar otra cosa. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Recuerda de dónde vino Pablo. Es que la cuestión es, Pablo no ha sido pobre toda su vida. Pablo era un fariseo de los fariseos, de buena familia, seguramente, romano, seguramente, con todos los lujos que podría haberse. Bien, él venía de sociedad alta, se podría decir, bien, tendría todo a su disposición, era muy educado, muy inteligente, bien, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, que también puede ser un peligro tener abundancia, desde luego, mucha gente, bien, especialmente gente que viene de tener muy poco a tener más, a veces se engordan y se quedan y fastidian su vida por abundancia también. Bien. Y Pablo decía, sé vivir de ambas formas. En todo y por todo estoy enseñado. Bien, enseñado por quién, por el Espíritu Santo. Bien, Dios le ha enseñado. Dios le ha ayudado a estar contento en cualquier situación, dice. Así para estar saciado o como para tener hambre. Pocas personas hoy en día pasan hambre. Por lo menos, o sea, igual pasamos hambre por no poder comer el segundo filete que me gustaría o lo que sea. Pero no pasamos hambre como hace tiempo, ¿no? Incluso hace pocas generaciones aquí, pocas personas pasan hambre hoy en día, o por lo menos pasan hambre seria. Desde luego algunos sí, ¿no? No es por minimizar. Pero, dice Pablo, pase hambre o esté saciado. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, estoy contento. No importa. ¿Por qué? Porque esas cosas no afectan mi felicidad. No afectan mi estado espiritual ni mi estado de ánimo. Yo estoy perfectamente bien. A pesar de lo que viene a mi alrededor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Bien? Y este versículo es muy gracioso porque este es versículo muy que se ve en una taza o en un marcador o lo que sea, un versículo que se usa mucho fuera de su contexto. Y es así. Pero, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo puede vivir? O sea, dices, ¿cómo puedo vivir contento teniendo hambre? O teniendo falta, o queriendo más, lo que sea. ¿Cómo? Pues lo puedo en Cristo. Es lo que está diciendo. Yo puedo vivir así, tranquilamente y felizmente, porque Cristo me fortalece. Y esa idea de fortalecer es que me levanta Él, me sustenta Él. No tengo necesidades porque tengo a Cristo, es lo que está diciendo. Es como el que dice, es como el que es granjero o lo que sea, vive de hortaliza y dice, y que tiene hambre. ¿Tiene hambre por qué? Porque quiere otra cosa, pero si vives en una montaña de comida. Pablo está diciendo, no puedo tener hambre, ¿por qué? Porque mi fortaleza es Cristo, y Cristo me provee todo lo que necesito. ¿Cómo iba a pasar mal? ¿Cómo lo voy a pasar triste? ¿Cómo me va a afectar las necesidades a mi alrededor si tengo a Cristo? Cristo es el que me fortalece. ¿Bien? Es lo que estamos diciendo.
Bueno, este versículo muy gracioso, a veces ver cómo se usa. Pero la idea aquí, si quieres leer y estudiar este versículo y hacer que sea tu lema, pues la idea es, yo puedo ser feliz a pesar de cualquier cosa, porque Cristo me fortalece. ¿Bien? Ese es el sentido de este versículo. Sin embargo, dice, aunque no era necesario tu regalo para mi felicidad, es lo que está diciendo, muy curioso para decir un regalo de agradecimiento, ¿no? O una carta de agradecimiento. Dice, aunque no fue necesario tu regalo para que estuviera yo contento, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien, Pablo se ve que necesitaba este regalo, lo que le mandaron, le vino de mucha ayuda a Pablo. Dice, hicisteis muy bien, dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, y esto es creo que hace 10 años o así, cuando Pablo había pasado por Filipos y empezado la iglesia, está hablando de esto, dice, al principio cuando partí de Macedonia, dice, huyendo, porque le querían matar, o sea, por persecución, dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y aquí, al parecer, los términos que usa son términos que tienen que ver casi exclusivamente con dinero. Bien, la idea es, Pablo, cuando salió de los filipenses, voluntariamente por parte de los filipenses, o sea, querían ayudarle con sus necesidades. Bien, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Pablo tenía un trabajo que hacía, tenía una forma de vivir, ¿bien? Tenía su trabajo, pero además Pablo está predicando, está formando iglesia, está haciendo todo lo que puede para el Evangelio y dice que estas personas de los filipenses quisieron apoyar económicamente el ministerio de Pablo para que pudiera continuar viajando a otras ciudades. No están pagando a alguien en esa circunstancia, le pagan porque va a seguir ministrando a ellos. No estamos hablando de pagar a su pastor para que le sirva, ni algo así, no. Estamos hablando de pagar al que tiene que irse a otras partes. Y le vas a dar, y están donando dinero para que pueda continuar su labor de predicar. Más o menos, como digo, el modelo que intentamos seguir, pues mandando apoyo a misioneros. Obviamente, pues, han cambiado muchas cosas, pero básicamente siguiendo esta idea. Dice, ninguno participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está diciendo, pues, muchas gracias, ¿no? Vosotros fuisteis los que os preocupasteis por mí, ¿bien? Y quisisteis ayudar. Dice, pues, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esto es otra de las ciudades donde fue Pablo y formó iglesia. Dice que recibió apoyo varias veces. ¿Bien? No tenemos más detalles que eso. No tenemos las cuentas de Pablo, ni a saber ni cómo, ni cuánto, ni cómo funcionó todo esto, pero sabemos que recibió ayuda en bastantes ocasiones de la iglesia de los filipenses. Dice, no es que busque dádivas. O sea, dice, no estoy aquí buscando más ayudas, más dinero de parte vuestra. Y ahora, yo os tengo que decir, siendo yo misionero, que tengo unas iglesias en los Estados Unidos que me mandan a mí dinero como misionero para vivir en España, más o menos siguiendo el modelo de Pablo, porque también trabajo aquí en lo que necesita para suplir de lo que recibo, ¿no? Básicamente como hacía Pablo. Pues a veces es difícil, o no es agradable, hablar de temas de dinero, de pedir dinero, de pedir apoyo, porque al final no es como un trabajo donde yo estoy sirviendo directamente a las iglesias que me dan a mí dinero. En realidad, yo estoy intentando servir a Dios en otra parte, en otra cosa que no les afecta a ellos directamente, y de su buena voluntad están ofreciendo este apoyo. Y bueno, gloria a Dios por ello. Si no fuese así la cosa,
sería mucho más difícil, por lo menos, evangelizar el mundo de la forma que se está haciendo. Se lograría forma, me imagino, de una forma u otra, ¿no? Pero sería todo mucho más difícil. Desde los tiempos de Pablo, ¿bien? La gente necesita poder vivir, la gente necesita subsistirse viajando y haciendo todo lo que pues, conllevaría irse de una nación a otra, irse de un país a otro y predicar el Evangelio. Bueno, Pablo dice, no es que estoy buscando dádivas, regalos para mí, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y es fascinante la perspectiva que pone aquí Pablo. Bien, fascinante la mentalidad aquí. Y no se le puede decir tan sencillamente que que estos son palabras bonitas porque es una nota de agradecimiento y ya está. Esto al final es, si fuese una carta no inspirada, pues decías, pues igual Pablo está simplemente diciendo cosas bonitas. Pero estamos hablando de la Biblia. Estas son palabras que el Espíritu Santo le guió a Pablo a decir y está hablando bajo inspiración de Dios, ¿no? Está diciendo, Pablo, su deseo para los filipenses y su deseo genuino de corazón, ¿bien? Era el fruto que abundaría a su cuenta. Dije antes, ¿no? En el versículo anterior, se usaban términos económicos. Estamos hablando aquí de gasto, de la idea de inversión. Si sabéis lo que, pues, hoy en día, si se invierte, hay un millón de formas de invertir el dinero, pero la idea de la inversión es un dinero que lo podrías gastar ahora en una necesidad o en un lujo, bien, se podría gastar ahora, pero en vez de gastar, se invierte en una cosa, pues en cualquier cosa no, con la intención de recibir más a cambio de ese dinero. Así es como funcionan los bancos y todo el mundo relacionado con el dinero, ¿no? Y siempre uno tiene que hacer la decisión. ¿Voy a gastar o utilizar el dinero que tengo ahora o voy a invertirlo en otra causa con fe de que en el futuro valdrá más? Básicamente así funciona, ¿no? Y bueno, temas económicos personales aparte, Pablo simplemente está usando estas ideas, estos términos, para decir lo que yo quiero para vosotros es que fruto o interés, bien, abunde a vuestra cuenta. Esto es decir, cuando estéis invirtiendo dinero en la obra de Dios, todo esto viene, es como una inversión, viene con, se aumenta. Bien, es la idea. Va a conllevar fruto. Bien. Y esta idea no es única a Pablo y a este pasaje. En otras partes de la Biblia, Jesús mismo decía, no acumules tesoros aquí en la tierra, sino lo mismo, invierte lo que tú tengas, que al final es lo que Dios te ha dado, inviértelo en el cielo. Dice, donde no hay ladrones, donde no hay polilla, eso. Donde no se puede perder, así como se puede perder el dinero aquí y gastar. Pablo está diciendo lo mismo. Lo que yo quiero para vosotros, bien, es que aprendéis a dar generosamente o sacrificialmente. ¿Por qué? Porque abundará a vuestra cuenta. Porque Dios os va a recompensar. Dios va a dar intereses, en un sentido, ¿bien? Y ahora, esto no estamos hablando de... No me quiero acercar a lo que predica mucha gente en muchas partes hoy en día, de la idea de si donas algo de dinero, pues Dios te va a dar, recompensar este dinero el mes que viene, el año que viene, con creces. Hablando en términos de euros Pablo no está diciendo que van a recibir el dinero que mandaron de vuelta aquí en la tierra. Que quede claro, estamos hablando de intereses espirituales, ¿no? Fruto espiritual. Igual que Jesús dice, inviertes dinero en el cielo, porque ahí estás seguro. No es que mételo en el cielo y te va a volver con creces, ¿no? Piensa en el futuro, porque ahí ahí va a acumular. Pablo está hablando de esto, ¿bien? Sacrifica, no porque te va a venir bien aquí en la tierra, no porque te va a mejorar la situación aquí, sino porque
va a, igual que una inversión, va a producir más de lo que sacrificaste. Es lo que está diciendo, ¿bien? Dice, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bueno, ¿cuál es ese fruto? Ese fruto son almas salvas. ¿Bien? O sea, el dinero que inviertan ellos directamente resulta, el dinero no compra almas, obviamente, pero resulta en el evangelio que se predica a gente que son salvas. ¿Bien? Es lo que está diciendo Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Esto dice Pablo en la cárcel, en prisión, ¿no? No abundancia, no está Pablo viviendo una vida cómoda de lujos porque muchos le mandan dinero, ¿no? No está hablando de eso. Todo lo he recibido y dice, tengo abundancia, estoy lleno. Dice, ¿por qué? Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora usa unas frases curiosas. Dice, olor fragante. No es que le mandaron perfume. Dice, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Pablo aquí está dando alusión, está comparando esta ofrenda que le han dado. Y como digo, no tiene que ser dinero, así como dar euros en una ofrenda. O sea, puede ser algo más complicado que simplemente el dinero que le hayan dado, ¿no? Pero la ofrenda que le han dado lo está comparando a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Bien? ¿Os acordáis? El Antiguo Testamento, desde Caín y Abel, ¿no? Bueno, desde Adán y Eva, Dios mandó que las personas tenían que dar sacrificios. Sacrificio es dar algo que te cuesta. No es dar algo que te sobra, es dar algo que te cuesta. Sacrificar un cordero o lo que fuera, habían muchos diferentes tipos de sacrificios. ¿Y qué pasaba? Bueno, en el Antiguo Testamento esos sacrificios iban para los sacerdotes, para los levitas. De eso comían y vivían los sacerdotes, los que servían en el templo, etcétera, etcétera, ¿no? Se quemaba, pero a veces tenemos esta idea de que era una cosa de simplemente de matanza indiscriminaria y era matar animales y ya está. Las ofrendas eran comida, animales que se sacrificaban y lo comían los que trabajaban en el templo. ¿Bien? Eran muy parecidos al sistema de ofrendas que tiene una iglesia hoy en día. Lo que pasa, pues ya sabéis que antes no se usaba el dinero como se usa hoy en día. El sacrificio era dar algo que te vendría bien a ti por otra causa. Y en la Biblia siempre dice que Dios consideraba eso, el humo del sacrificio, un olor fragante. La idea siendo algo que le daba placer a Dios, algo que disfrutaba Dios de ver. Ahora, eso es curioso, eso es muy fascinante porque ¿de quién son todos los corderos del mundo? ¿De quién son todas las pertenencias del mundo? Son de Dios. O sea, Dios los tiene completamente bajo su control. Cuando uno sacrificaba un animal a Dios, no es que le estaba dando algo a Dios que no tenía ya. No, pero el gesto, este sacrificio, esa acción de sacrificar, eso era lo que le agradaba a Dios. Eso era un olor fragante, dice el Antiguo Testamento, para Dios. Dios quería ver eso. Ahora, yo creo quizás en parte porque eso es un gesto minimísimo comparado con el sacrificio que hizo Dios para rescatar al mundo. Acuérdate, ¿no? Pensamos a veces que sacrificamos mucho para Dios, pero eso es simplemente un pequeño reflejo del sacrificio de Dios para rescatar al mundo. Bien, yo creo que por eso a Dios le agrada. Es dar un poco, es demostrar un poco de agradecimiento, un poco de, se podría decir, solidaridad con lo que Dios ha hecho Él mismo. ¿Bien? Dios no está pidiendo algo de nosotros que Él no ha hecho primero. Dios sacrificó su Hijo, lo que más amaba, ¿bien? Y cuando los judíos en el Antiguo Testamento y cuando los filipenses mandaban un sacrificio de lo suyo, de que era un olor fragante para Dios. Esto es que a Dios le encantaba, a Dios le gustaba verlo.
Dice, y bueno, lo repite aquí, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, ¿no? Algo que le agrada a Dios, le hace contento a Dios. ¿Bien? Hablamos antes al principio un poco de esta idea de amar, ¿no? Amar a Dios, ¿y qué significa amar a Dios? Pues amar a alguien es intentar agradar a alguien. ¿Bien? Sí, lo más sencillo es intentar hacer lo que quiere otra persona y lo que le hace feliz y tranquilo a otra persona. Esa es la definición del amor. Amar a Dios es querer agradar a Dios. Y una forma de agradar a Dios, bien, es a través del sacrificio. Sacrificio puede ser económico o muchos otros tipos de sacrificios también, ¿no? Pero aquí Pablo está diciendo, lo que vosotros habéis hecho para mí, doy gracias, no porque lo necesitaba para ser feliz, sino porque Dios está contento con vosotros y va a resultar en intereses de parte de Dios. ¿Bien? Muy curioso como habla Pablo aquí de dinero, que siempre es un tema difícil de tratar. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro versículo que se saca mucho fuera del contexto en la Biblia. Pero bueno, el contexto es muy, muy sencillo. Pablo dice, habéis hecho una ofrenda, y no una ofrenda de lo que les sobraba, sino ha sido algo que les dolía, algo que era difícil, era un sacrificio, bien en el puro sentido de la palabra, algo que les costó, pero lo hicieron alegremente, lo hicieron en amor, queriendo ayudar, ¿no? Pues dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelve atrás, ¿no? Y vemos a Pablo que dice que todo lo puedo, hablando de esta idea de que tiene todo lo que necesita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí. Pues está diciendo exactamente lo mismo para ellos, ¿no? Mi Dios, el que me fortalece a mí, también os fortalece a vosotros. Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que aunque estés sacrificando, puedes estar igual de feliz que yo o que otra persona, ¿no? Porque una vez más, los números en tu cuenta de banco o las pertenencias que tengas no son lo que te pueden hacer feliz o no. Esas cosas no afectan tu condición espiritual y tu felicidad. Eso únicamente puede venir de Dios, ¿no? Y es nuestro Dios el que nos fortalece y nos da de todo esto. Dice, suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas. Otra vez, ¿qué podemos dar que no sea ya de Dios? Si Dios formó el mundo, Dios es dueño de absolutamente todo. Y el día que se pueda minar de asteroides en el espacio y sacar riquezas que no están en este mundo, también pertenecen a Dios. O sea, Dios lo hizo todo. ¿Qué podemos darle que no tiene ya? ¿No? Dice, mi Dios suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas. Y no son simplemente riquezas económicas, ¿bien? Riquezas, dice, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria es esta idea de majestad o posición o autoridad que tiene Dios. Dios, con toda su autoridad, con todo su señorío de lo que tiene, suplirá lo que necesitas. ¿Bien? Al nivel más fundamental, más básico, estamos hablando aquí de que Dios te va a cuidar tus necesidades, pero va mucho más allá de eso. O sea, Dios va a suplir todas tus necesidades, no solamente estamos hablando de económico, ¿no? Todo lo que necesitas para ser feliz, para vivir conforme a su plan, todo lo que necesites, Él te lo va a dar. ¿Bien? Esto no es un versículo que se aplica a todo el mundo, esto es a personas que acaban de hacer un sacrificio. No se puede coger este versículo y decir, Dios va a suplir toda necesidad o toda cosa que yo quisiera si cito suficientemente veces este versículo, o lo que sea. No, este versículo está hablando de que Dios va a suplir todo lo que uno necesita. Si estamos en su plan, si estamos utilizando lo que tenemos para su gloria. Si si uno está malgastando lo que tiene en vanidades terrenales, Dios no promete suplir eso. ¿Bien? Quizás lo haga, pero este versículo no habla de eso. ¿Bien? El versículo está hablando de el que esté usando lo que tiene para
el servicio de Dios. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria. Bien, esto conectado al versículo anterior, que dice sus riquezas en su gloria, bien, derribadas de su autoridad y de su majestad, pues al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, todo lo que estamos haciendo, o los filipenses mandando dinero a Pablo, o a otro misionero, o Pablo ayudando a los demás, todo lo que se hacía, dice, es para la gloria de Dios. O sea, todo esto es exaltando a Dios. No es para exaltar a ni Pablo, ni ninguna otra persona, ni ninguna iglesia. No es una competición aquí de ver quién da más o quién recibe más. No, o sea, todo esto, lo que se haga, acumula para la gloria de Dios. Es la idea. Y la gloria de Dios, pues, no es dinero. La gloria de Dios, pues, se ve en almas salvadas, en vidas cambiadas y en las cosas trabajando como es el diseño de Dios. O sea, el mundo yendo hacia la visión de Dios para el mundo. Todo lo que hagamos, entonces, todo lo que estamos haciendo, de vuestro regalo para mí, lo que hago yo, sea para la gloria de Dios. Motivado, o sea, que la motivación sea exaltar a Dios y su plan. Bien, muy curioso, o sea, fascinante. Yo hace poco estaba escribiendo una nota de agradecimiento también a iglesias que habían mandado y eso. Estaba pensando en Pablo y en sus palabras. Decía, pues yo no soy capaz de convertir esto en un pensamiento tan profundo. ¿No? Yo no soy capaz de convertir esto en algo tan impactante como lo que hizo Pablo en su nota, en su agradecimiento. Pero gloria a Dios por lo que puedan dar las personas para su servicio. ¿Bien? Bueno, yo dije, yo soy misionero aquí, gracias a Dios, por las personas que sacrifican en otras partes del mundo para que yo haga el trabajo que puedo hacer yo, y no soy ningún misionero estrella, no soy ninguna persona tremendamente dotada para servir a Dios, pero gracias a Dios, y gloria a Dios, que gente quiera ayudarme a mí de esa forma para vivir aquí, ¿no? Y gloria a Dios cuando nosotros vamos a apoyar a diferentes personas aquí en España o en otras partes del mundo que también están simplemente intentando servir a Dios, ¿no? No apoyamos a ningún misionero perfecto, desde luego, como digo, son personas como tú y como yo, cada uno tomando decisiones a diario, no tomando siempre todas las decisiones correctas, pero están intentando servir a Dios de la mejor forma que puedan. Y gloria a Dios si podemos ayudar. Ojalá pudiéramos ayudar más. ¿Bien? Estaba pensando en este último viaje a Ucrania. En la iglesia, sacamos de la cuenta de la iglesia algo de dinero para comprar medicina para llevar a Ucrania, ¿no? Y esta iglesia, pues gloria a Dios, pudo ayudar de una pequeña forma a el esparcimiento del evangelio en Ucrania. Bien, que al final no fue simplemente dar el dinero a una ONG que podía cuidar de necesidades físicas. Estamos ayudando a iglesias, ¿bien? Iglesias locales en Ucrania, donde están predicando el evangelio. Y gloria a Dios por eso. Ojalá pudiéramos hacer más, ¿no? Y ojalá pudiéramos sacrificar más. Lo que dice Pablo, no importa nuestras circunstancias físicas, eso no nos afecta a la felicidad. No necesitamos seguramente ni la mitad de lo que tenemos para subsistir, para poder vivir hoy en día. O sea, vivimos con mucho más de lo que necesitamos para vivir. En nuestra época, pues si uno vive por debajo de la media de los demás, pues se siente como pobre y no puedo estar feliz porque estoy por debajo de la mayoría. Pero a ver, tenemos todos más de lo que necesitamos, mucho más de lo que necesitamos para vivir. Y con Pablo, el cristiano puede vivir contentísimamente, no importa la circunstancia económica que tenga, ¿no?
Porque, o sea, si tenemos a Dios que nos fortalece. Pablo pone un ejemplo a seguir. Como digo, o sea, esta carta se leería diferentemente si Pablo estuviera escribiendo de una casa cómoda en una casa grande en Roma, de su sofá, diciendo, pues, gracias, ¿no? Está escribiendo desde prisión, y no está en prisión por haberse roto una ley romana, ni nada de esto. Está en prisión, ¿por qué? Por predicar el Evangelio. Y gente se había enfadado porque él hablaba del pecado y él hablaba de lo que Dios había mandado a las personas y le habían mandado a la prisión por eso. Pablo lo escribe de ahí. Cuanto más nosotros podemos también estar contentos en nuestras circunstancias. Termina el libro 21, diciendo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Incluyo estos últimos versículos por una razón, ahora llegamos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, Pablo mandando saludos a Filipos, ¿no? Dice, y los hermanos que están conmigo os saludan. Y esto creo que lo hace en conexión al regalo que acaban de darle. Dice, no solamente mando saludos, sino gente que no os conoce os está mandando saludos también. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César, que seguramente estamos hablando de los soldados que están, o sea, sus carceleros. En el capítulo 1 dijo que todos sus carceleros, Pablo les había, o sea, todos entendían por qué estaba en prisión y les había podido comunicar el Evangelio, incluso a sus guardias, ¿no? Pues al parecer, estos guardias, algunos han conocido a Cristo y están mandando saludos a gente que no lo conocen, porque le conocieron a Pablo en prisión, pero están mandando saludos y son ellos una extensión del ministerio de Pablo. O sea, si no estuviese Pablo allí, seguramente no habrían sido salvos ellos. ¿Bien? O sea, Pablo está diciendo, os mandan saludos también las personas que estáis ayudando, bien, a través de vuestras ofrendas. Dice, la gracia es algo dado sin mérito, algo dado que no merecemos, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios sea generoso de la misma forma que sois vosotros generosos, está diciendo. Bien. Y así termina Filipenses, con agradecimiento a esta iglesia por el sacrificio que habían hecho. Y es una nota muy positiva, es un libro muy bonito este, desde luego. La iglesia de los filipenses, aunque tenían sus problemas, Pablo habla bastante, ¿no? de necesitaban más unidad. Habla de estas dos personas al principio del capítulo que estaban causando problemas y dijo, ojo, a ver, intenta mejorar, tenéis que cambiar. Pero dice, muchas gracias, lo que habéis hecho está dando resultado, gente está siendo salva, ¿no? Y vosotros vais a recibir de parte de Dios aún más de lo que habéis dado. Bien, toda la gloria sea para Él. Bien, bueno, ahí vamos a terminar. Ahí termina el libro de Filipenses. Nuestro Padre, les damos tantas gracias por el tiempo en tu palabra. Gracias por esta epístola a los filipenses. Gracias por el ejemplo que nos pone Pablo y el ejemplo de la iglesia en Filipos. Pido que nos ayude, Señor. Como iglesia, ayúdanos a aprender también en nuestros fallos, a mejorar. Ayúdanos a crecer en unidad y en nuestra efectividad, sirviéndote a ti. Pido que nos ayudes a todos, Señor, a vivir contentamente a pesar de nuestras circunstancias, cualquiera sean. Pido que nos ayudes a glorificarte en todo lo que hacemos, Señor, y pido que nuestra iglesia pueda ayudar a más personas, y que el Evangelio crezca en otras partes del mundo, como resultado de nuestra obra aquí. Te lo pedimos todo, Señor, dándote gracias siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.